Arquitecto Juan Alanís, buenas tardes. Buenas tardes, a la orden. Muchas gracias. Te saluda Enrique Quesadas. Te vamos a entrevistar. Va a participar en esta entrevista también don Carlos Gómez, don Alejandro Sea y nuestra amiga Colibrí Huitzilin Mora, a nombre del Renacimiento Mexicano, todos nosotros. Y bueno, hemos sido informados de tus actividades como cronista, de tus actividades como dramaturgo, como actor, como promotor cultural. Entonces, y además poeta, ¿verdad? Te preguntaba Sí, yo hace ratito. es correcto. Qué maravilla, eres un invitado de lujo para nosotros. Y quisiera dar paso al doctor Carlos Gómez para que él te haga la primera pregunta de esta entrevista. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Realmente es un entrevistado interesante en muchos ángulos. En el ángulo de la propia crónica, es un hombre que tiene más de 30 años de ejercerla en el bello municipio de Santiago, Nuevo León, pueblo mágico. Adicionalmente, presidió a los cronistas de Nuevo León, presidió a los cronistas a nivel nacional en la NACIM y ha recibido, digamos, los reconocimientos más serios que se ofrecen en Nuevo León para gente como él, gente que se destaca en la promoción cultural, gente que se destaca en la historia. Por ejemplo, la medalla al mérito cívico, también la medalla José P. Saldaña, y recientemente, por muchos años de vida actoral, de la ANDA recibió el máximo reconocimiento, la máxima presea que se le puede dar a un socio activo. Es actor, efectivamente, es dramaturgo. Es interesante cómo ha incursionado en el medio teatral, pero además tiene una voz muy entonada, y lo maravilloso es que esta gestión cultural ha sido absorbida por su familia. Tiene un hijo que es un estupendo actor, Juan Alanís Tamés, originario de Santiago, Nuevo León, de donde es su cronista. Estamos felices de poder acompañarte y ya verás las interesantes preguntas que te vamos a hacer. Enrique, adelante. Bueno, pues me voy entonces a adelantar, haciéndote, Juan Alanís, nuestro invitado, esta pregunta que yo te quisiera hacer. Yo que también soy artista, yo te preguntaría, como artista, como promotor cultural, como dramaturgo, actor, declamador y poeta, ¿qué importancia crees que tiene el arte en la formación de las personas y qué importancia le da al arte la educación formal en México? Creo que la mayor importancia es la sensibilidad que uno llega a tener al practicar todas estas ramas, todas estas ramas del arte, porque tanto la dramaturgia como la poesía, en este caso, las bellas artes. A mí me gustó hacer teatro desde que tenía 8 años. Fue una cosa improvisada, más bien lo que hicimos, porque una maestra nos dio un guión y no lo memorizamos. Entonces empezamos a improvisar y la directora se fue inmediatamente con la maestra porque las mamás se habían reído mucho de algo que ellos querían que fuera muy serio, porque era la muerte de la madre y el hijo que la lloraba. Y yo pues le movía el estómago y le decía, no te mueras, mamá, no te mueras. Y las mamás, que son muy benévolas, se reían bastante. Entonces dije, de aquí soy yo. La directora, en lugar de regañar a la maestra, la felicitó y dijo, fue el mejor número que hemos tenido en esta graduación. Y en este Día de las Madres no era graduación. Entonces, creo que sensibilizarme desde los 8 años me sirvió mucho. A los 15 hice mi primer recital poético y a los 18 ya estaba haciendo teatro profesional. A los 23 estaba trabajando con don Ignacio López Tarso en Cyrano de Bergerac y bueno, eso habla de una carrera meteórica. Bien, bien, entiendo lo que nos estás contando, entonces, que el arte es un gran sensibilizador. Es correcto, sí. Nos ¿verdad? ayuda a los seres humanos a ponernos en contacto con la cultura en general, pero el arte finalmente
por medio del teatro, la poesía, cualquier actividad artística, la pintura, la arquitectura, la escultura, todo nos sensibiliza de una manera muy particular y eso creo que es lo más importante del arte. Claro, claro. Y además de esto tan importante que nos acabas de responder, ¿tú qué importancia crees que le da la educación formal en México a la formación artística de los mexicanos, de los niños, de los adolescentes? ¿Qué importancia Bien. se le da? La importancia que se le ha dado es muy relativa, debiera ser más, o sea, debiéramos vernos en el espejo de otros países donde el arte está en primerísimo lugar, donde los maestros aportan en el niño, en el adolescente, pues destacar todas las cualidades artísticas que los pequeños tienen. Cuando esto sucede, cualquier futuro será mejor que cuando se está alejado de las artes. De repente tenemos la cultura en México de que ¿en qué vas a trabajar cuando seas grande? Pues voy a ser actor. No, 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 pero ¿en qué vas a trabajar? No, otros voy a bailar. No, no, pero ¿de qué vas a vivir? O sea, no vemos en el arte una manera de vivir y eso a muchos padres les preocupa. Yo pienso que debiéramos entender que debieran ser parte de la educación, tanto en primaria, secundaria e incluso en nivel medio superior y en nivel superior también, la formación artística. Apreciación a las artes se sigue dando en muchas facultades, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es donde todavía sigo dando clases. Esta es una de las que doy, apreciación a las artes, también cultura regional. Y creo que esas materias sensibilizan y esas materias debiéramos tenerlas en todas las escuelas de la República Mexicana. Y esto que nos respondes toca fibras sensibles en mi historia artística. Yo tuve que terminar la carrera de contador público para después poderme inscribir en el conservatorio. Porque sí, mis amados padres no lo consideraban una carrera formal, ¿no? De la cual uno pudiese vivir. Es muy importante esto que acabas de decir, porque estoy seguro que mucha gente con facilidad artística en nuestro país lo vive, ¿no? Entonces Es correcto, sí. Tu comentario es muy liberador, porque Sí, hay que hacerle saber a la gente que por supuesto que podemos vivir del arte, ¿no? Y con el es arte. correcto. Cuando se tiene acceso desde niño, esto facilita las cosas. Cuando se tiene acceso ya de adulto, es posible, nunca es tarde para empezar cualquier arte. Yo he conocido personas de 50, 60, 70 años que han descubierto que tienen facilidad para pintar, para dibujar, para bailar, para aprender idiomas, para muchas cosas, muchas actividades que de niños nos negaron o de niños no tuvimos el acceso y creo que lo mejor es que a las generaciones que están en su etapa de aprender, los niños y los adolescentes que bien mencionaste, a ellos hay que rendirles frutos en cuanto a las capacidades artísticas que tienen y esto se descubre facilísimo. Es muy fácil descubrir en un niño, en un adolescente, qué es lo que le gusta hacer más. Muchas gracias por esta respuesta. Estoy seguro que le va a servir a mucha gente que escuche esta entrevista. Y me gustaría dar paso a nuestra querida amiga Colibrí para que continúe con esta entrevista. Colín, es todo tuyo. Muchas gracias, definitivamente sí, es todo un deleite poderle escuchar, maestra Alanís, y saber que su vocación y sus dones los ha sabido manifestar y expresar, ¿no? Y compartir, ¿no? La autotrascendencia, el legarlo para el mundo. Y entre sus obras que ha escrito, porque justamente el maestro Carlos Gómez nos comentaba un poco de su currículum, de que usted ya tiene varias obras escritas. ¿Cuál de ellas nos podría decir que más trabajo le costó escribirla? ¿Y por qué?
Gracias. Bueno, yo no diría que más trabajo, bueno, sí más tiempo, más inversión, más búsqueda, fue un barrio lleno de música, pero cuando disfrutas lo que haces, pues yo no lo considero trabajo. Para mí fue un éxito haber hecho el libro de Un barrio lleno de música, donde tuve que, pues, investigar lo que había musicalmente en mi municipio, desde cantantes, solistas, instrumentistas, duetos, tríos, conjuntos regionales, conjuntos de música antigua, bandas, orquestas, etcétera, etcétera. Entonces, me hice de muchas fotografías antiguas, me acerqué a un hombre de la tercera edad, Pepín Lastra, que había sido músico, seguía siendo músico a sus 70 y tantos años, 78, no sé cuántos tenía todavía, y recordaba a todos los compañeros que aparecían en las fotos. Entonces le llevaba una foto, el que está tocando el tololoche se llama fulano, el que está con la flauta es mengano, y eso para mí sirvió bastante. No me costó trabajo, nada más llegar a las personas que realmente me servían. Un barrio lleno de música representa para mí la oportunidad de dejar en el municipio todo el historial que tenemos, que es muy rico musicalmente hablando. De ahí surgen los Montañeses del Álamo, los hermanos Mier. Ahí hay cantantes nacionales, como en el caso de José Juan, el esposo de Lucha Moreno. Y bueno, todos ellos aparecen tarde que temprano. Y creo que de los 28 libros es uno de los que no más trabajo, sino más horas le invertí y con mucho gusto lo hice. Gracias, maestra. ¿Y dónde podemos encontrar sus obras, por ejemplo? El único lugar donde se vendían hasta antes de la administración actual era en la Casa de la Cultura de Villa Santiago. Yo espero que con el cambio de administración se pueda retomar y que puedan ir a la Casa de la Cultura en Villa Santiago, junto a la Casa de la Abuela, no es promoción, pero ahí es el lugar donde había una vitrina siempre con los libros, tanto de un servidor como de otros compañeros historiadores. Muchas gracias, maestro. Ya nos daremos nuestra vuelta por allá, con mucho gusto. Se van a divertir. Ya nos daremos nuestra vuelta. Me gustaría dar paso ahora a que te haga también una pregunta el doctor Carlos Gómez. Juan, a ver, doy entonces la palabra a nuestro querido don Carlos. Gracias, Enrique, pero si tú no tienes inconveniente, Alejandro Sea no ha tenido interlocución con Juan. ¿Te parece que se damos la palabra a don Alejandro? Claro que sí. Bueno, es que Carlos, muchas gracias. Una primera pregunta es esta, maestro. Lo he platicado con don Enrique Quesadas hace poco y veíamos, y se lo íbamos a comentar a don Carlos Gómez, la gran oportunidad que podríamos tener con los cronistas de vincularlos con la historia de la música de las comunidades. Es de lo que tenemos con un gran regambre. Y de hecho en los libros de guías de turismo se hablan, pero no mucho, se habla mucho más de la gastronomía, de las artesanías, cuando lo de la música es un don que le llega al corazón a la gente, ¿no? Llega hasta adentro, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, maestro. ¿Usted cómo concretamente al maestro Antonio Alanís Tamés, cómo se le podía hacer para que otros cronistas replicaran esta labor tan hermosa que usted hizo? Conozco su libro, es una maravilla, de un barrio, del pueblo de música, de barrio, no sé si se llama, lleno de música. Creo que lo editó hasta la Universidad Autónoma de Nuevo León, si no mal recuerdo. Yo por ahí aquí nos damos, sí. Entonces, la pregunta es, ¿usted qué nos podía ofrecer? ¿Qué podía usted ofrecer a los cronistas como metodología, como proceso para interesarlos en esto? Bien, cualquier municipio de la República Mexicana, por humilde que sea, musicalmente hablando, debe de tener su historia propia, que les va a agradar sobre todo a los lugareños y a la región donde se establece y por supuesto al estado del que estemos hablando. Cualquiera tiene algo musical que comentar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una cronista compañera me decía, tú lo lograste porque te acercaste mucho
con los músicos que andan en tugurios, en cantinas, en eso. Precisamente sí, dije, también hice ese recorrido. No es un recorrido recomendable para ninguna dama, pero hay otros lugares donde se puede sacar toda esta historia musical. ¿Dónde? Con las personas de la tercera edad, con los que participaron en algún grupo, siempre están ávidos de contarnos sus historias. A mí me quedó material para hacer un segundo volumen y estamos hablando de un libro de más de 250 páginas, pero lo interesante es que te dan material no solamente oral, sino físico, como son las fotografías. En la actualidad, escanearlas es importantísimo. Claro que hay que ver los derechos y hay que ver cuáles son publicables y cuáles no se puede, pero el material existe bastante. Hay que rescatar esas piezas antiguas que se van perdiendo. Yo lo hice con amigos de papá, que primero se murió papá muy pronto, pero sus amigos quedaron y muchos amigos me platicaron de algunos temas que son una joya. Ahora los canta Marilú Treviño, el grupo Taller de aquí de Nuevo León, de Monterrey, y a mí me da mucho gusto. El Remiendacasos, por ejemplo. Un Remiendacasos me manda un papel, un Remiendacasos me manda un papel, donde me decía que si yo quería casarme con él. Ese tipo de canciones las cantaba, las tarareaba. Después fui con Pepín Lastra, me sacó la musicalización, los publiqué en un barrio lleno de música y fue un tesoro. Lo tienen tanto Marilú como el grupo Taller ya grabados, pero hay otros grupos que lo pueden hacer igualmente. Y en toda la República hay piezas de estas que son del siglo XIX o del siglo pasado, del siglo XX, y que hay que rescatarlas. Y cuando tengamos la historia musical de cada municipio, tendremos la historia musical más completa de la República Mexicana. Don Enrique Quesadas y don Carlos Gómez, ahí tienen ustedes una brecha que yo creo que hay que recorrer, un camino que hay que recorrer, porque sí, igual lo que vemos de la historia patria, de las violencias, de las políticas, de todo, pero la historia musical es la historia de lo que le llegó a una gente al corazón y lo que uno repite, lo que uno canta, lo que nos formó, lo que nos dio voz, digamos, ¿no? Gracias. Oiga, y rápidamente otra pregunta, si me la quiere contestar bien, si no, no. Claro. A través de la red, cuando se ve de cerca a las personas, se les ven los ojos. ¿Cómo le hace usted o qué ha hecho en su vida para tener unos ojos tan llenos de luz y tan alegres? Las dos cosas, tan llenos de luz, de sabiduría y tan alegres. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer? No me diga qué dejó de hacer porque no es confesión, no es confesión. Dígame usted qué hizo. Gracias, Alejandro. Sí, creo que es una excelente pregunta y que me da mucho gusto contestarla. Creo que heredé de mi madre esa mirada que tenía, porque siempre la acompañaba con una sonrisa, y las personas que sonríen tienen una ventaja sobre las que están generalmente más serias. No quiero decir que tengo una ventaja, ni mucho menos, pero trato de imitar a mi madre. Fue el mejor ejemplo que me dio y bueno, eso es lo que procuro hacer. Un beso a su mamá donde esté. Gracias, sí. Gracias. Muy amable. Don Carlos, ya le quité tiempo, por favor, don Carlos, usted es el que sabe de la historia de Santiago. El audio, Carlos. No. Hay vínculos de muchos años atrás con el maestro Juan Antonio. Hay una relación profesional. Y aquí yo quiero decir que hay hombres como él en Nuevo León que son integrales. Es decir, que además de que pueden tener una postura política, académica, religiosa, son gente productiva en el campo de acción en el que están. Este programa, Juan, es un programa que trata de promover el renacimiento de México. ¿Cómo podrías tú concebir a los cronistas del renacimiento mexicano? Como una generación que tenemos la oportunidad y que la debemos de aprovechar, la oportunidad de difundir nuestros valores de nuestros respectivos terruños por escrito, que somos una generación de personas, los cronistas, que tenemos esa responsabilidad, que si bien es un trabajo honorífico,
Es un trabajo de mucho honor, es un trabajo de mucha trascendencia y es un trabajo que nos llena de satisfacción. Nos debemos de llenar de orgullo siempre que estemos hablando de nuestra tierra, de nuestros valores artísticos, musicales, etcétera. Entonces creo que el ser humano se beneficia bastante haciendo la labor de difusión cultural, como es el caso de la crónica. Juan, un fragmento, pero fragmento de algún poema que puedas declamar, alguna cuartilla. Claro, claro. Este va dedicado con todo gusto para Colibrí, pero le voy a decir Adriana, ¿verdad? Adriana. Maestro. Adriana. Su esposo es celoso, Juan. Ah, no, pero esto es precisamente el final habla de esto. Dice así: Adriana, linda rosa con figura de mujer, sensitiva y muy graciosa es tu manera de ser. Eres verso, eres poesía, eres música y canción, eres también armonía, eres puro corazón. Eres flor aquí en el suelo, yo lo puedo comprobar. Eres estrella en el cielo y perla fina en el mar. Como rosa fragante yo no te puedo cortar. Como estrella estás distante y no te puedo alcanzar. Y como perla fina estás escondida en el fondo del mar. Como no puedo tenerte, perla, estrella y linda flor, déjame siquiera verte, Adriana de mi corazón. Oh, ¡Bravo! Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No, hombre, hace rato que te oí entonar, vi que eres muy buen músico porque eres afinado. Entonces eres un artista por todos lados, arquitecto. De veras, no cualquiera que de pronto empieza a entonar una canción lo hace de manera afinada, y no cualquiera que empieza a hacer poesía, en este caso estos a veces octosílabos llegué a distinguir en lo que estabas declamándole a Coli. No cualquiera tiene ese ritmo interno, ¿no? Gracias, Enrique. Felicidades. Y un poquito con lo que yo quisiera añadir a lo que te preguntó al final, lo que te comentaba Carlos, y ante lo que tú respondes, esta cosa de la crónica entonces es que como cultura nos estamos contando nuestra historia. Nos estamos sabiendo como sociedad, mediante los cronistas, sabemos como sociedad quiénes somos, ¿no? Nos leemos a nosotros mismos. Haciendo alusión a esto que te digo, yo ahorita que Alejandro hacía alusión a una conversación que tuvimos, esa es la labor de la crónica histórica en la humanidad, ¿no? Los juglares que llegaban a contar historias a los diferentes reinos, que eran así como el periódico, que iban a contar lo que ocurría. Tú que estás en el norte, ¿cómo has visto el corrido, por ejemplo, como canción, como instrumento de la crónica nacional? El corrido para nosotros, principalmente el revolucionario, tiene mucha fuerza, pero hay corridos incluso que han sido prohibidos a través de la historia. Los montañeses del Álamo les tuvieron que cancelar, digo no cancelar, suprimir en sus grabaciones una tragedia que se convirtió en corrido, pero todavía los descendientes pues no querían recordar esas páginas tristes, oscuras de la vida de un pueblo como el del cercado Santiago Nuevo León, donde se enfrentaron dos familias y hubo algunos muertos por ambos lados y luego pues se hizo un corrido que no ofendía a ninguna de las dos, pero describía lo que pasaba y los familiares pidieron que se suspendiera y se logró. Se logró que no, ya pasando más décadas, pues no se volvió a ser popular porque ya las nuevas generaciones no entendían mucho lo que estaba comentando ese corrido, pero sí creo que los corridos en el norte son más que lo que hemos escuchado en cualquier otra entidad federativa, en cualquier otro estado. En Nuevo León, el corrido ha sido socorrido por el Grupo El Tigre, el grupo de música folclórica popular tradicional de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Y Óscar Chávez pues cantó algunos de estos corridos con el grupo, dejó un compendio por ahí muy importante, un acervo importantísimo, y también el grupo El Tigre alcanzó a acompañar en los corridos tradicionales que le conocemos a López Tarso, a Ignacio López Tarso, don Ignacio López Tarso. Sí, y además de la música, también la poesía hace un papel de cronista al revelarnos cosas que no ocurrieron cuando nosotros que no ocurrieron pues en nuestra presencia, ¿no? Sí, es correcto. El más grande de los poetas que tenemos aquí describiendo a nuestra ciudad de Monterrey, nuestra ciudad capital de Nuevo León, es sin duda don Alfonso Reyes, Alfonso de Monterrey, que escribió él mismo, no sé cómo no añado tu nombre en el nombre mío en una de sus poesías, y creo que de sus poemas el que describe más es su amor, por ejemplo, hacia el Cerro de la Silla, así se llama el poema Cerro de la Silla, es muy cortito, y dice: Atlas soy de nueva hechura, aunque de talla menor, y a lomos del alma cargo otro fardo de valor, por mares y continentes y de una en otra región, si no alzado con los brazos, sí con la imaginación, llevo al Cerro de la Silla en cifra y en abstracción, medida de mis escalas, escala en mi inspiración, inspiración en mi ausencia, ausencia en que duermo yo. Ora lo cubran las nubes, ora lo descubra el sol, ya amanezca de mal ánimo o tal vez de buen humor, o entre las cambiantes luces finja ser camaleón. Por tanto que lo recuerdo, persisto siendo el que soy. Por él no me desparramo, aunque sangre el corazón. El corazón, pobre jarrito rajado, cerro mío, te lo doy. Ese Wow. es Cerro de la Silla. Qué bello, qué bello. Alejandro, Colibrí, les toca. Ale, por favor. Yo estoy sin palabras ante la riqueza del maestro. Yo solamente le quisiera pedir que nos diera usted alguna ilusión de usted, maestro, que fue la pregunta que yo tenía preparado. Vamos a soñar un poco. Todos sabemos, creo que estamos aquí por eso, la importancia de la crónica. Y todos sabemos también la crisis de nuestro país, nuestra crisis moral, nuestra crisis de divisiones, de lo que se llama pérdida de valores, que yo creo que es un hecho, digamos, ¿no? No es un cuento. Entonces, y también tenemos una hipótesis, y yo de esto lo creo firmemente, que una forma de recuperarnos es saber de dónde venimos, saber de nuestra historia. Porque el que tiene raíces va a poder crecer, un árbol con raíces va a crecer grandote. Una juventud sin raíces, pues no crece, se cae al primer viento. Entonces, maestro, ¿usted qué ilusión tendría? Por ejemplo, pensando en su libro tan hermoso, cuando ahorita nos da usted una lección de arquitectura, me impresionó mucho la lección de arquitectura que usted nos da con las medidas de la iglesia, su libro, etcétera. ¿Qué haría usted, qué soñaría usted para que los jóvenes en concreto, no de todo Nuevo León, de Santiago y de los lugares cercanos, conocieran más su historia, conocieran más lo que hay, gozaran más incluso hasta de las medidas de la iglesia, como usted dice, de la comida, que se den cuenta? Usted, si dijeran, don José Antonio Alanís, dígame usted qué diablos podemos hacer, ahí está todo el sistema educativo, la comunicación, a sus órdenes, para que usted difunda lo suyo. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, precisamente en apego a la pregunta tuya, Alejandro, y que conocer nuestras raíces es de suma importancia para saber de dónde venimos. El trabajo que quiero hacer para el próximo año es una obra de un solo acto, pero con la pura familia de un servidor. Como Carlos bien lo mencionó, mi hijo es actor muy bueno, y mis nietos, hijos de mi hijo, los dos, son también muy buenos actores. Ya nos acompañaron en una obra de Hernán Galindo que se llama Los Ejots son judías, que es una lucha entre los españoles y los mexicanos. Pero esta otra se llamaría Tres generaciones Alanís, o tal vez Alanís del Canto, porque he descubierto con mis amigos y compañeros genealogistas que descendemos, en particular un servidor desciendo de Alberto del Canto. Entonces estoy armando un personaje muy aferrado
a quererse cambiar el apellido a estas alturas. Él descubre que 12 generaciones atrás y lo demuestra, y él quiere decir, yo quiero ser Juan Antonio Alanís del Canto Tamés. O sea, el Tamés es de mi mamá, no me lo quiten, pero el primero debe ser Alanís del Canto. Como hay tantos apellidos acá en el norte, se acostumbra mucho los Garzamadero, los Garzazada, los Garzalagüera, los Garza no sé qué, pero la obra tiene mucho de historia, tiene mucho de realidad y tiene también mucho de complicación, que ese es el nudo de la obra, donde mis nietos me van a demostrar que pues lo que tengo a la mano es mucho más valioso que los que está tan distante como fue Alberto del Canto. Me van a sacar los trapitos de Alberto del Canto, que lo que hizo por ahí en tiempos de que ya andaban detrás de él la Santa Inquisición, que tuvo que escapar porque, bueno, se emproblemó con Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey, pero todo eso va a venir a relucir a que el viejo que quiere convertirse en Alanís del Canto acepte que la riqueza está en los nietos, en los hijos, en la familia, en el hoy, no en el pasado. Eso es Muy lo bien. que pienso hacer dramáticamente para el próximo año, si Dios me lo permite. Muchas gracias. Es un camino importante. Un camino importantísimo el que usted marca, ¿no? El de la dramaturgia, para dar identidad. Excelente. Gracias, maestro. Al contrario. Pues le cedo a don Carlos, por favor, don Carlos. Creo que tienes mucho que platicar con el maestro. Sí, pero el tiempo es muy breve. Es muy breve el tiempo. Pues yo francamente debo señalar algo que ya compartió Enrique. Hay muchas personas con talento artístico que tienen formaciones diferentes a las del arte y que tienen en sus entrañas la posibilidad de hacerlo en cualquier tiempo. Así que a los radioescuchas yo los insto a que independientemente de la edad que tengan, se den permiso de explorar esas capacidades artísticas, ya sea para la literatura, para el canto, para la danza, para los medios de artes plásticas. Sería mi comentario, porque sé que hemos empleado muy bien nuestro tiempo en preguntas concretas para el arquitecto Juan Alanís. Y te agradezco, Juan, que hayas aceptado esta invitación. A sus órdenes, Carlos, un placer. Alejandro, pues estamos en espera de que salga el libro guía, que ya para fin de año debe ser. Ese día lo festejamos, maestro. Claro que sí. Yo le voy a Santiago Nuevo León que lo festejamos usted y yo. De acuerdo. Nos sacamos de la boca. Me parece muy bien. Enrique, un placer. A manera de despedida en esta entrevista, en la cual ya estamos en los tiempos, como decía Carlos, finales, yo quisiera despedir esta entrevista diciendo gracias, don Juan Alanís, por esta conversación, donde hubo hasta canción desde el principio hasta el fin. Devela gran porvenir su actividad promotora, que es como locomotora para difundir el arte. Por aquí y en todas partes tiene usted una gran historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Colibrí, Adriana. No, gracias a usted, maestro. Muchas gracias por deleitarnos con sus poemas, con su corazón, con su vocación, con su don, por inspirarnos, y ojalá que esta conversación, esta entrevista sea escuchada también por jóvenes, porque es necesario que los más tiernos, desde la infancia más temprana, se inspiren con la poesía, con la dramaturgia, con el arte, ¿no? Es lo que necesita el mundo, más artistas, soñadores, poetas. Muchas gracias a todos, queridos Enrique, Carlos, Alejandro, todo un gusto siempre estar con ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego, gracias.